Consideraos el camino del progreso. Ahora llegamos a un asunto que es el tema de mucha confusión entre los hijos del Señor. Esta confusión se relaciona con lo que debe continuar después de lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Observe las palabras que se usan en este versículo. El tiempo del verbo es muy precioso porque nos muestra la crucifixión del hombre viejo en el pasado, un hecho terminado una vez por todas. Este evento ya ocurrió y no puede cambiar. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado una vez por todas y él nunca puede dejar de estar crucificado. Esto es lo que necesitamos saber. Entonces, después de saber esto, ¿qué es lo que sigue? Consideremos otra vez este pasaje que nos muestra el siguiente mandamiento en el versículo 11, que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Por supuesto que este versículo es una continuación del versículo 6. Ahora bien, leamos estos dos versículos juntos, que dicen: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, vosotros consideraos muertos al pecado. Ese es el orden. Cuando sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, el siguiente paso es considerar que en verdad estamos muertos. Lamentablemente se ha puesto mucho énfasis en este aspecto de considerarnos muertos, como si ese fuese el punto de partida. El énfasis debe de estar en que ya estamos muertos. La palabra de Dios claramente nos muestra que el saber debe venir antes que el consideraos. La secuencia es muy importante. Sabiendo esto, consideraos. Nuestra consideración debe basarse en el conocimiento de un hecho que ha sido revelado divinamente. De otra manera, la fe no tiene un fundamento. Cuando nosotros sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, entonces espontáneamente podemos considerar que estamos muertos. Así que, al enseñar esto, no debemos enfatizar demasiado el asunto de considerar. Las personas siempre están tratando de considerar sin saber. No han tenido una revelación del hecho por el Espíritu. Sin embargo, tratan de considerar y encallan en muchas dificultades. Cuando llega una tentación, empiezan a considerar intensamente: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Sin embargo, al estar considerándose muertos, aún se enfadan. Entonces dicen: esto no funciona. Romanos 6:11 no sirve. Ahora, tenemos que admitir que el versículo 11 no funciona sin el versículo 6. Así que, si no sabemos que estamos muertos con Cristo, cuanto más nos consideremos muertos, más intensa será nuestra lucha, y el resultado ciertamente será la derrota. Entonces, me considero estar muerto. Este es el tipo de consideración correcta. No es considerar que voy a la muerte, sino que considero desde la posición de muerto. El segundo paso: así también vosotros consideraos. ¿Qué significa considerar? Considerar en griego significa llevar una contabilidad. La contabilidad es lo único que nosotros, los seres humanos, podemos hacer correctamente. Por ejemplo, un artista pinta un paisaje, pero ¿lo puede hacer perfectamente? ¿Puede el historiador asegurarse de la exactitud de cualquier acontecimiento? ¿O puede el cartógrafo estar seguro de la exactitud de cualquier mapa? Lo mejor que pueden hacer es una aproximación. Aun cuando intentamos narrar un incidente con las mejores intenciones de ser honestos y veraces, no podemos hablar con exactitud. En muchos de los casos se exagera o no se dice lo suficiente. Se habla demasiado o se habla muy poco.
¿Qué puede hacer el hombre que sea verdaderamente exacto? Pues la aritmética. No se admiten errores en la aritmética. Una silla más una silla son 2 sillas. Esto es verdad tanto en Londres como lo es en Cape Town. Si va a Nueva York o a Singapur sigue siendo lo mismo. En todo el mundo y para siempre, 1 más 1 son 2. El hecho de que 1 más 1 sean 2 es verdad en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Por qué dice Dios que debemos considerarnos muertos? Pues porque lo estamos. Continuando con la analogía de la contabilidad, supongamos que tengo $15 en mi bolsillo. ¿Qué es lo que debo escribir en mi libro de cuentas? ¿Puedo escribir $14.15 o $15.15? No, debo escribir lo que exactamente está en mi bolsillo. En la contabilidad se consideran los hechos y no las fantasías. De la misma manera, Dios me dice que me considere muerto debido a que verdaderamente estoy muerto. Dios no me pediría que escribiera en mi libro de contabilidad lo que no es verdad. Él no me pediría que me considerara muerto si todavía estuviese vivo. No sería correcto tener tal gimnasia mental de esa manera al usar la palabra considerar. Considerar no es imaginarse y creer algo. No significa que si solo tengo $12 en mi bolsillo, puedo escribir incorrectamente que tengo 15 en mi libro de cuentas, y así pensar que mi considerar va a suplir lo que me falta. El considerar no cambiará los $12 en 15, y no cambiará lo falso por lo verdadero. Pero, por otro lado, si es un hecho que tengo $15 en mi bolsillo, entonces, con gran facilidad y confianza, puedo escribir $15 en mi libro de cuentas. Dios nos dice que nos consideremos muertos, pero no lo dice porque esta consideración nos lleva a la muerte, sino porque ya estamos muertos. Él nunca nos dijo que consideráramos lo que no es un hecho. Hemos dicho que la revelación nos lleva espontáneamente a la consideración, pero no debemos olvidar que se nos ha dado un mandato. Vosotros consideraos. Debemos tomar tal actitud. Dios nos pide que hagamos cuentas, que escribamos yo he muerto, y permanecer en esto. ¿Por qué? Debido a que es un hecho. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, yo estaba ahí en Él. Por lo tanto, lo considero como la verdad. Lo considero así y afirmo que he muerto en Él. Pablo dijo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo es posible esto? Es posible en Cristo Jesús. Nunca se le olvide que esto siempre y solamente es verdad en Cristo Jesús. Si usted pone sus ojos en sí mismo, no encontrará la muerte allí, porque no es un asunto de fe en usted mismo, sino en el Señor. Ponga los ojos en el Señor y conozca lo que Él ha hecho. La tentación y el fracaso son un reto a la fe. Para nosotros, los dos hechos históricos más grandes en la historia son que nuestros pecados han sido quitados por la sangre y que nosotros mismos somos eliminados por la cruz. Pero, ¿qué hacemos con la tentación? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando después de haber visto y creído en estos hechos, descubrimos que los viejos deseos se vuelven a presentar? O peor aún, ¿qué tal si volvemos a caer en algún pecado? ¿Qué tal si nos enojamos o hacemos algo peor? Entonces, ¿acaso es todo lo que se ha planteado falso? Acuérdese que una de las metas principales del diablo es hacernos dudar de los hechos divinos. Por ejemplo, lo puede ver esto en Génesis 3:4. Después que hemos visto por la revelación del Espíritu de Dios que estamos muertos con Cristo, y lo hemos considerado así, el diablo vendrá a decir,
Tienes un deseo moviéndose dentro de ti. ¿Qué piensas de eso? ¿Acaso puedes decir que realmente estás muerto? Cuando esto suceda, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Esta es una prueba muy importante. Vamos a creer en los hechos tangibles de la esfera natural, los cuales podemos ver, o en los intangibles de la esfera espiritual, los cuales no se pueden ver o comprobar científicamente. Aquí debemos tener cuidado. Es importante recordar cuáles son los verdaderos hechos que se mencionan en la palabra de Dios, en los cuales se fundamenta la fe, y cuáles no son verdaderos. ¿Cómo dice Dios que se lleva a cabo la liberación? En primer lugar, el principio de pecado en nosotros no se desarraiga ni se elimina. Considerar esto así sería cometer un gran error y ser como el hombre que tenía $12 en el bolsillo, pero escribió que tenía 15 en su libro de cuentas. No, el pecado no es erradicado, permanece allí, y si se le da la oportunidad nos vencerá y causará que pequemos otra vez, consciente o inconscientemente. Es por eso que siempre necesitamos conocer la efectividad de la sangre preciosa. El método que Dios emplea para tratar con los pecados cometidos es directo, a saber, eliminarlos completamente por medio de la sangre. Sin embargo, cuando viene al principio del pecado y con la liberación de su poder, lo trata indirectamente. Dios no elimina al pecado, sino al pecador. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, y debido a esto, nuestro cuerpo, el cual había sido un vehículo para el pecado en el pasado, se encuentra desempleado. El pecado, como el viejo amo, todavía se encuentra rondando, pero el esclavo que lo servía ha muerto, no se encuentra disponible, y sus miembros están sin empleo. La mano del que le gusta apostar está sin empleo. La lengua del que le gusta usar groserías está sin empleo. Así que ahora, estos miembros se pueden usar como armas de justicia para Dios. Así que podemos decir que la liberación del pecado es una idea con más fundamento en las Escrituras que la expresión la victoria sobre el pecado. Las expresiones justificado del pecado y muertos al pecado en Romanos 6, 7 y 11 implican la liberación de un poder que aún está muy presente y que es muy real, y no de algo que ya no existe. El pecado sigue allí, pero estamos conociendo la liberación de su poder más y más cada día. Esta liberación es tan real que Juan puede escribir con confianza y decir: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. Ahora, si malentendemos esta declaración, nos podríamos desviar. Juan no está diciendo que ahora el pecado ya no existe en nuestra historia y que no vamos a pecar de nuevo. Él dice que aquello que ha nacido de Dios no tiene la naturaleza de cometer pecados. La vida de Cristo ha sido plantada en nosotros por un nacimiento nuevo y su naturaleza no comete pecados.